1:31, Minerva Camaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí preparándose recién llegada, ¿no? Puntual como siempre a esta cita de los martes. ¿Cómo corren las semanas, eh? Ni que lo diga, 1 de febrero. Estabas aquí ayer y ya ha pasado una semana y ya, como dices, empezamos el segundo mes del año. Sin ir más lejos. ¿Qué nos traes para este mes, criatura? A ver. Pues hoy empezamos mes y también vamos a introducir una nueva lesión. Vamos a hablar sobre las meniscopatías o aquellas patologías que pueden sufrir el menisco. Muchos de ellos, de nuestros oyentes, dirán, bueno, ¿y el menisco qué es? Lo habremos escuchado de lejos, más de cerca, si hemos tenido algún tipo de lesión. Pero vamos a resolver hoy algunas dudas y vamos a explicar paso a paso qué es el menisco, por qué está formado, cuál es el mecanismo lesivo y cómo podemos hacer un entrenamiento, un trabajo preventivo para la rotura de menisco. Muy bien. El menisco es un fibrocartílago, es decir, que es como una especie de almohadillita que se encuentra entre nuestro fémur y la meseta tibial. Es decir, la rodilla, ¿vale? Que es la articulación que configura pues esos huesos. Nosotros tenemos sobre la tibia una parte más o menos plana y entonces sobre esa parte plana va ensamblado otro hueso, que es nuestro fémur. Si no tuviésemos esa almohadillita, realmente pues estaríamos rozando hueso con hueso. Y por consiguiente, pues habría dolor. Lógico. ¿No? Solo decirlo ya te da un poquito de... De gripalo te decía hoy. Además que es verdad. Hueso con hueso. Entonces, este tipo de almohadillas tienen forma de semiluna. ¿Para qué? Para que la parte del fémur pues tenga un punto de contacto, que con la palabra más técnica se llama congruencia, que es para que case bien la parte del fémur con la meseta tibial, que se le llama meseta porque es una parte plana, y que de ese modo pues tenga un buen funcionamiento o una buena biomecánica. ¿Qué ocurre? Pues que esas almohadillitas no son eternas, están formadas de cartílago, y el cartílago a través del peso, a través de la flexión de rodilla, que hacemos flexión de rodilla todos los días, cuando subimos una escalera, cuando me agacho por la llave, en los momentos más comunes estamos realizando flexión de rodilla. Y también ese cartílago lo que va a hacer es reducir o disipar el peso de nuestro cuerpo. La rodilla es uno de los puntos más expuestos de todo nuestro cuerpo. Ten en cuenta que esa articulación es una articulación no muy grande, con tan solo un movimiento visto a grandes rasgos, que es la flexión y la extensión, es decir, doblar la rodilla y extender la rodilla. Más allá de eso, esta articulación no tiene otro movimiento, como puede ser el hombro, que tiene abducción, es decir, separación del hombro, tiene flexión, extensión, rotación, circunducción. Esta articulación no lo tiene. Y entonces todos los movimientos, vengan de donde vengan, es decir, del lado, del frente, de detrás, lo tiene que absorber a través de esa flexión-extensión. Hay otros mecanismos que se dan cuando uno tiene la flexión de rodilla producida, pues absorber los movimientos a través de la cadera o a través del tobillo, a través de otras articulaciones con más rangos de movimiento. Entonces, estas pequeñas almohadillas van a producir pues un reparto de las cargas y sobre todo que no haya fricción de un hueso con otro. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo estas almohadillas se van gastando. Tú imagínate que poco a poco la cadena de la bici, yo no la cambio nunca y mi bici tiene 30 años, o 40, o 50, o 60. Y si nunca he cambiado la cadena de la bici, lo más seguro es que de los piñones, etcétera, etcétera, pues haya pequeñas rozaduras, haya pequeño desgaste. Eso mismo le ocurre a nuestros cartílagos y especialmente a las rodillas. Entonces, una patología que podemos sufrir es la condromalacia rotuliana, que es el desgaste degenerativo que tenemos en general en todo el mundo. Yo tengo desgaste, tú tienes desgaste y todo el mundo tiene desgaste. El problema viene cuando ese desgaste produce dolor. Nos vamos desgastando, ¿no? Nos vamos desgastando. Por eso hay que llevar una vida saludable, ¿no? Para que el desgaste vaya no llegue tan pronto, ¿no? Claro, y además, vayamos... ese desgaste se puede producir
por diversos movimientos que la rodilla no esté preparada para soportar. Por ejemplo, si yo hago un cambio, está súper de moda el pádel, ¿no? Llevamos de hace 10 años acá, pues está el boom del pádel, que es una actividad maravillosa, pero a su vez bastante lesiva, esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque se producen muchos cambios de dirección, al igual que en el fútbol, que en el baloncesto, que por ejemplo en algunos deportes de contacto. Entonces esos cambios repentinos lo que produce es una inestabilidad en nuestra rodilla y que nuestra rodilla tiene que soportar a través de pequeños procesos de cizallamiento que se llaman, que es que en vez de que se comporte en flexión y extensión, pues nuestra rodilla ceda de manera un poco lateral. Ya, eso puede producir desgaste. ¿Qué ocurre? Cuando la musculatura está fuerte y es capaz de soportar gestos después de cierta fatiga, esa musculatura o esos gestos parásitos, como yo les llamo, se van a sobrellevar mejor. Y por consiguiente, ese cizallamiento se va a producir en menor medida y nuestra rodilla va a ser mucho más estable. Cuando hay un proceso de recuperación de una rodilla, es uno de los puntos fundamentales. Pero no podemos entrar en la recuperación de la estabilidad desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque no todas las rodillas aguantan desde primera hora la estabilización. Y 2, para que una rodilla sea estable, tiene que venir acompañado a su vez de un músculo fuerte. Claro. Entonces hay que empezar por el principio. Otro de los aspectos más habituales, otra de las lesiones más habituales de nuestros meniscos es la rotura de menisco. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Muchísimas. En fútbol, sobre todo. Y en el deporte, efectivamente. Que lo tenemos ahí a la orden del día, y es que nuestros meniscos, como hablaba, tenían formas de semiluna o de semicírculo. Sí. Más de semiluna, porque no son totalmente circulares. Entonces, existen en el final, en las terminaciones, son como unos piquitos, donde esos puntos son más sensibles al movimiento. O de cizallamiento, de flexión. Cuando yo flexiono mi rodilla de un modo muy profundo, estoy presionando mis meniscos, y si además le añado un movimiento extra, un mecanismo lesivo extra, como puede ser un cambio de dirección o una torsión, yo dejo mi pie fijo y torsiono el tronco. Ese es el mecanismo lesivo más común del menisco. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que parte de ese cuernecito, que se le llama el cuerno del menisco, parte de ese cuerno o se rompe o se fisura. Ojo, hay personas que se rompen el menisco y no tienen ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque o bien cuando hacemos una flexión de rodilla no se pinza, o bien porque no tienen ningún problema. El espacio interarticular es amplio y pueden seguir trabajando. Hay personas que se rompen el menisco y no se han enterado. Pero no siempre es así. Pero no siempre es así. En la mayor parte de los casos, una rotura de menisco pues conlleva una inflamación articular, conlleva dolor en la flexión o dolor en la extensión, sobre todo en la flexión de rodilla, dolor en el apoyo de rodilla en el suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que comenzar a generar un cambio de hábitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre yo soy de tratamiento conservador, ¿no? Esa almohadillita se puede suturar, pero los meniscos no están bien irrigados. Con lo cual, es como una planta. Si yo la siembro pero no la riego, pues o la riego muy poquito, es muy difícil que esa planta salga adelante. Es un símil un poco, sí, ¿no? pero queda claro. Pero nos sirve. Si yo no llega irrigación a mi menisco no va a cicatrizar, no va a suturar y por consiguiente no va a ser efectivo. La otra opción que hay es infiltración, que es como camuflar el dolor, o directamente retirar el menisco en el caso en el que, sea una rotura irreparable. Pero ¿qué ocurre? Que si yo quito el menisco, por un lado, esa congruencia, esa estabilidad de la que hablábamos antes, se va a perder ligeramente. Porque ese punto o esa almohadillita donde yo posaba mi fémur ya no va a estar ahí. Y entonces mi rodilla va a ser un poco más inestable. También a este menisco hay otras estructuras que están unidas, como son los ligamentos. Muchas veces se le llama la tríada.
¿Y qué pasa en esas operaciones de menisco? ¿Se puede vivir sin menisco? Se puede vivir sin pero menisco. ¿esos huesos cómo se adaptan luego una vez que el menisco no está? Claro, ¿qué ocurre? Que al no estar No esa vamos a entrar tampoco almohadillita... aquí en mucha profundidad, ¿no? Pero, lógicamente, como dice, al no estar, deberá haber... Una serie de adaptaciones. Claro. Hay una serie de adaptaciones, es decir... Y ahí la rehabilitación tiene que ser súper importante, ¿no? Por supuesto. De cara a prevenir una condromalacia, es decir, prevenir una artrosis, una degeneración, que aunque se produzca, es mejor que sea en el año 75, no en el año 55, porque eso es calidad de vida que va a tener nuestra rodilla. Claro. También es fundamental suplir esa inestabilidad con el trabajo muscular. Nosotros tenemos que reeducar a nuestros músculos. ¿Para qué? Para que ese balance, esa estabilidad que tenía gracias al menisco, pues consigamos suplirla con un mayor trabajo de la musculatura estabilizadora. Y ojo, no solamente la que interviene a nivel rodilla, sino la que interviene a nivel tobillo y a nivel cadera. Tenemos que ir como un paso más allá en nuestra recuperación. Entonces podríamos decir que una rotura de menisco, pues bueno, nos puede condicionar. Al principio tendríamos que gestionar un tratamiento conservador, es decir, fortalecer y tonificar toda la musculatura intrínseca de nuestra rodilla y también ligeramente distal, como hablábamos de cadera, core y tobillo. Y si ese tratamiento conservador, pues bueno, no es 100% efectivo. ¿Por qué? Porque el menisco se ha movido un poquitito y nos molesta al flexionar, al extender, nos genera otro tipo de lesiones como una pata de ganso o como diferentes tendinitis, o directamente el dolor es insoportable y tenemos que recurrir a la cirugía, que para eso realmente para eso están esos avances. Pues bueno, se puede vivir sin menisco, pero tenemos que tener en cuenta que ha cambiado algo en la biomecánica de nuestra rodilla y que por consiguiente tenemos que estar muy atentos a mantener una tonificación óptima de nuestra rodilla, a generar una estabilización continua de cara a ¿qué? De cara a solventar el dolor que tuviese en mi vida cotidiana y, por supuesto, de cara a poder generar o normalizar nuestra vida deportiva. Bueno, hay que cuidar muy mucho las rodillas, ¿no? Y para ello hay algunos factores que no le vienen para nada bien. Estoy pensando, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Por supuesto. La obesidad con las rodillas se llevan fatal. Obviamente, la obesidad... Porque ese peso, tener que mantenerlo, ¿no? Como con esa estructura, como has explicado perfectamente. Claro, no es lo mismo que un cartílago soporte 50 kilos, que soporte 100, que soporte 120. Entonces, la obesidad va a ser un hándicap muy importante a la hora de mejorar el dolor sobre este tipo de patologías. Bueno, pues queda dicho, y no solo para las rodillas, sino en general, ¿no? Que no viene bien para nada la obesidad. Siempre llegamos también a esas conclusiones, pero ya que hablamos de rodilla, pues bueno, que ese binomio no caza para nada bien. Minerva, muchísimas gracias. Buena semana y nada, a seguir disfrutando ya de febrero y de la incipiente primavera que ya mismo la tenemos por aquí. Gracias, adiós.